Capítulo 43. Insuficiencia respiratoria, fisiopatología, diagnóstico, oxigenoterapia. El diagnóstico y el tratamiento de la mayoría de los trastornos respiratorios dependen mucho del conocimiento de los principios fisiológicos básicos de la respiración y del intercambio gaseoso. Algunas enfermedades respiratorias se deben a una ventilación inadecuada. Otras se deben a alteraciones de la difusión a través de la membrana pulmonar o a un transporte sanguíneo de gases anormal entre los pulmones y los tejidos. Con frecuencia el tratamiento de estas enfermedades es completamente diferente, de modo que ya no es satisfactorio simplemente hacer un diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Métodos útiles para estudiar las anomalías respiratorias. En los capítulos anteriores se han analizado varios métodos para estudiar las alteraciones respiratorias, que incluyen la medición de la capacidad vital, del volumen corriente, de la capacidad residual funcional, del espacio muerto, del cortocircuito fisiológico y del espacio muerto fisiológico. Este conjunto de medidas es solo una parte del arsenal del fisiólogo pulmonar clínico. Aquí se describen algunas otras herramientas. Estudio de los gases y el pH en la sangre. Una de las pruebas de función pulmonar más importantes es la determinación de la presión parcial de oxígeno, PO2, del dióxido de carbono, CO2, y del pH sanguíneos. Con frecuencia es importante hacer estas mediciones rápidamente como ayuda para determinar el tratamiento adecuado en la dificultad respiratoria aguda o en las alteraciones agudas del equilibrio ácido-básico. Se han desarrollado los siguientes métodos sencillos y rápidos para hacer estas mediciones en un plazo de minutos, utilizando solo algunas gotas de sangre. Determinación del pH sanguíneo. El pH sanguíneo se mide utilizando un electrodo de pH de vidrio del tipo que se utiliza habitualmente en todos los laboratorios químicos. Sin embargo, los electrodos que se utilizan con este fin están miniaturizados. El voltaje que genera el electrodo de vidrio es una medida directa del pH, y generalmente se lee directamente en la escala de un voltímetro, o se registra en un gráfico. Determinación del CO2 sanguíneo. También se puede utilizar un medidor de pH con un electrodo de vidrio para determinar el CO2 sanguíneo de la siguiente manera: cuando se expone una solución débil de bicarbonato sódico al gas CO2, el CO2 se disuelve en la solución hasta que se establece un estado de equilibrio. En este estado de equilibrio el pH de la solución es una función de las concentraciones del CO2 y del ion bicarbonato según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que se explica en el capítulo 31, es decir, cuando se utiliza el electrodo de vidrio para medir el CO2 en la sangre, un electrodo de vidrio en miniatura está rodeado por una delgada membrana de plástico. En el espacio que hay entre el electrodo y la membrana de plástico hay una solución de bicarbonato sódico de concentración conocida. Después se perfunde la sangre sobre la superficie externa de la membrana de plástico, permitiendo que el CO2 difunda desde la sangre hacia la solución de bicarbonato. Solo es necesaria una gota de sangre o poco más. A continuación se mide el pH con el electrodo de vidrio y el CO2 se calcula utilizando la fórmula que se mostraba anteriormente. Determinación de la PO2 sanguínea. La concentración de O2 en un líquido se puede medir mediante una técnica denominada polarografía. Se hace que fluya una corriente eléctrica entre un electrodo negativo pequeño y la solución. Si el voltaje del electrodo difiere del voltaje de la solución más de menos 0,6 V, el O2 se depositará sobre el electrodo. Además, la velocidad del flujo de corriente a través del electrodo será directamente proporcional a la concentración de O2, y por tanto también a la PO2. En la práctica se utiliza un electrodo negativo de platino con un área superficial de aproximadamente 1 mm2, y este electrodo está separado de la sangre por una membrana de plástico delgada que permite la difusión del O2 pero no la difusión de las proteínas ni de otras sustancias que envenenarían el electrodo. Con frecuencia los tres dispositivos de medida del pH, del CO2 y de la PO2 están incorporados al mismo aparato, y todas estas mediciones se pueden hacer en aproximadamente 1 min utilizando una única muestra de sangre del tamaño de una gotita. Por tanto, se pueden seguir las alteraciones de los gases sanguíneos y del pH de manera casi continua a la cabecera del paciente. Determinación del flujo expiratorio máximo. En muchas enfermedades respiratorias, y particularmente en el asma, la resistencia al flujo aéreo se hace especialmente grande durante la expiración, y a veces produce una gran dificultad respiratoria. Este trastorno ha llevado al concepto denominado flujo expiratorio máximo, que se puede definir como sigue: cuando una persona expira con mucha fuerza, el flujo aéreo expiratorio alcanza un flujo máximo más allá del cual no se puede aumentar más el flujo incluso con un gran aumento adicional del esfuerzo. Este es el flujo respiratorio máximo.
El flujo expiratorio máximo es mucho mayor cuando los pulmones están llenos con un volumen grande de aire que cuando están casi vacíos. Estos principios se pueden entender en relación con la figura 43A1. Figura 43A1 a colapso de las vías aéreas respiratorias durante el esfuerzo expiratorio máximo, que es un efecto que limita la velocidad del flujo expiratorio. B. Efecto del volumen pulmonar sobre el flujo máximo de aire expiratorio, que muestra la disminución del flujo aéreo expiratorio máximo a medida que disminuye el volumen pulmonar. La figura 43.1a muestra el efecto del aumento de la presión aplicado al exterior de los alvéolos y de las vías aéreas que se produce cuando se comprime la caja torácica. Las flechas indican que la misma presión comprime el exterior tanto de los alvéolos como el de los bronquíolos. Por tanto, esta presión, además de expulsar el aire desde los alvéolos hacia los bronquíolos, al mismo tiempo también tiende a colapsar los bronquíolos, lo que se opone al movimiento de aire hacia el exterior. Una vez que los bronquíolos se han colapsado casi completamente, un esfuerzo expiratorio adicional puede aumentar mucho la presión alveolar, pero también aumenta el grado de colapso bronquiolar y la resistencia de las vías aéreas en una magnitud igual, impidiendo de esta manera un aumento adicional del flujo. Por tanto, más allá de un grado crítico de fuerza expiratoria, se habrá llegado a un flujo expiratorio forzado. La figura 43.1b muestra el efecto de diferentes grados de colapso pulmonar, y por tanto también de colapso bronquiolar, sobre el flujo expiratorio máximo. La curva que se registra en esta sección muestra el flujo expiratorio máximo a todos los niveles de volumen pulmonar después de que una persona sana inspire primero tanto aire como pueda y después expire con un esfuerzo expiratorio máximo hasta que ya no pueda expirar a una velocidad mayor. Obsérvese que la persona alcanza rápidamente un flujo aéreo expiratorio máximo de más de 400 L/min. Sin embargo, independientemente de cuánto esfuerzo expiratorio adicional ejerza la persona, esta sigue siendo la máxima velocidad de flujo que puede conseguir. Obsérvese también que a medida que el flujo pulmonar disminuye, también lo hace la velocidad del flujo expiratorio máximo. El principal motivo de este fenómeno es que en el pulmón dilatado los bronquios y bronquíolos se mantienen abiertos parcialmente por la tracción elástica que ejercen sobre su exterior los elementos estructurales del pulmón. Sin embargo, a medida que el pulmón se hace más pequeño, estas estructuras se relajan, de modo que los bronquios y los bronquíolos se colapsan con más facilidad por la presión torácica externa, reduciéndose progresivamente de esta manera también la velocidad del flujo expiratorio máximo. Alteraciones de la curva de flujo-volumen expiratorio máximo. La figura 43A2 muestra la curva de flujo-volumen expiratorio máximo normal, junto a otras dos curvas de flujo-volumen que se registran en dos tipos de enfermedades pulmonares, pulmones constreñidos y obstrucción parcial de las vías aéreas. Obsérvese que los pulmones constreñidos tienen reducción tanto de la capacidad pulmonar total, CPT, como del volumen residual VR. Además, como el pulmón no se puede expandir hasta un volumen máximo normal, incluso con el máximo esfuerzo expiratorio posible, el flujo expiratorio máximo no puede aumentar hasta ser igual al de la curva normal. Las enfermedades pulmonares constrictivas incluyen enfermedades fibróticas del pulmón, como la tuberculosis y la silicosis, y enfermedades que constriñen la caja torácica, como la cifosis, la escoliosis y la pleuritis fibrótica. Figura 43A2 Efecto de las alteraciones respiratorias, constricción pulmonar y obstrucción de las vías aéreas, sobre la curva flujo-volumen expiratorio máximo. CPT, capacidad pulmonar total, VR, volumen residual. En las enfermedades que cursan con obstrucción de las vías aéreas habitualmente es mucho más difícil expirar que inspirar porque hay un gran aumento de la tendencia al cierre de las vías aéreas por la presión positiva adicional necesaria que se genera en el tórax para producir la expiración. Por el contrario, la presión pleural negativa adicional que se produce durante la inspiración realmente tira de las vías aéreas para mantenerlas abiertas al mismo tiempo que expande los alvéolos. Por tanto, el aire tiende a entrar fácilmente en el pulmón, pero después queda atrapado en los pulmones. Durante un periodo de meses o años este efecto aumenta tanto la CPT como el VR, como muestra la curva verde de la figura 43A2. Además, debido a la obstrucción de las vías aéreas, y puesto que se colapsan con más facilidad que las vías aéreas normales, hay una gran reducción de la velocidad del flujo expiratorio máximo. La enfermedad clásica que produce obstrucción grave de las vías aéreas es el asma. También se produce obstrucción grave de las vías aéreas en algunas fases del enfisema. Capacidad vital expiratoria forzada y volumen expiratorio máximo. Otra prueba pulmonar clínica útil,
y que además es sencilla, es registrar en un espirómetro la capacidad vital expiratoria forzada, CVF. Este registro se muestra en la figura 43-3A para una persona que tiene pulmones normales y en la figura 43-3B para una persona con una obstrucción parcial de las vías aéreas. Cuando se realiza la maniobra de CVF, la persona primero inspira al máximo hasta la capacidad pulmonar total, y después expira hacia el espirómetro con un esfuerzo expiratorio máximo tan rápida y completamente como pueda. La distancia total de la pendiente descendente del registro del volumen pulmonar representa la CVF, como se muestra en la figura. Figura 43A3 registros durante la maniobra de capacidad vital forzada, en una persona sana y en una persona con una obstrucción parcial de las vías aéreas B. El cero de la escala de volumen es el volumen residual. CVF, capacidad vital expiratoria forzada, BEMS 1, volumen expiratorio máximo forzado durante el primer segundo. Ahora estudie la diferencia entre los dos registros de 1, unos pulmones normales, y 2, una obstrucción parcial de las vías aéreas. Los cambios de volumen totales de las CVF no son muy diferentes, lo que indica solo una diferencia moderada en los volúmenes pulmonares básicos de las dos personas. Sin embargo, hay una diferencia importante en las cantidades de aire que estas personas pueden expirar cada segundo, especialmente durante el primer segundo. Por tanto, habitualmente se compara el volumen expiratorio máximo que se registra durante el primer segundo, BEMS 1, con el valor normal. En la persona normal, VFIG 43-3A, el porcentaje de la CVF que se expira en el primer segundo dividido por la CVF total, BEMS 1/CVF%, es del 80%. Sin embargo, obsérvese en la figura 43-3B que en la obstrucción de las vías aéreas este valor disminuye a solo el 47%. En personas con obstrucción grave de las vías aéreas, como ocurre con frecuencia en el asma aguda, este valor puede disminuir a menos del 20%. Fisiopatología de algunas alteraciones pulmonares concretas. Enfisema pulmonar crónico. El término enfisema pulmonar significa literalmente exceso de aire en los pulmones. Sin embargo, este término se utiliza habitualmente para describir el proceso obstructivo y destructivo complejo de los pulmones que está producido por muchos años de tabaquismo. Se debe a las siguientes alteraciones fisiopatológicas importantes de los pulmones: 1. Infección crónica, producida por la inhalación de humo o de otras sustancias que irritan los bronquios y los bronquiolos. La infección crónica altera gravemente los mecanismos protectores normales de las vías aéreas, incluyendo la parálisis parcial de los cilios del epitelio respiratorio, que es un efecto que produce la nicotina. En consecuencia, no se puede eliminar fácilmente el moco de las vías aéreas. Además, se produce la estimulación de una secreción excesiva de moco, que agrava aún más la enfermedad. Asimismo, hay inhibición de los macrófagos alveolars, de modo que son menos eficaces para combatir la infección. 2. La infección, el exceso de moco y el edema inflamatorio del epitelio bronquiolar en conjunto producen obstrucción crónica de muchas de las vías aéreas de menor tamaño. 3. La obstrucción de las vías aéreas hace que sea especialmente difícil expirar, produciendo de esta manera atrapamiento de aire en los alvéolos y sobredistendiéndolos. Este efecto, combinado con la infección pulmonar, produce una destrucción marcada de hasta el 50-80% de los tabiques alveolars. Por tanto, el cuadro final del pulmón enfisematoso es el que se muestra en las figuras 43A4, arriba, y 43A5. Figura 43A4. Comparación entre el pulmón enfisematoso, arriba, y el pulmón normal, abajo, que muestra la destrucción alveolar extensa en el enfisema. Por cortesía de Patricia Daleini y del Department of Anatomy, de Medical College of Wisconsin. Los efectos fisiológicos del enfisema crónico son variables, dependiendo de la gravedad de la enfermedad y de los grados relativos de obstrucción bronquiolar frente a la destrucción del parénquima pulmonar. Entre las diferentes alteraciones están las siguientes: 1. La obstrucción bronquiolar aumenta la resistencia de las vías aéreas y produce un gran aumento del trabajo de la respiración. Es especialmente difícil mover el aire a través de los bronquiolos durante la expiración porque la fuerza compresiva que hay en el exterior del pulmón no solo comprime los alvéolos, sino también los bronquiolos, lo que aumenta aún más su resistencia durante la expiración. 2. La marcada pérdida de los tabiques alveolars disminuye mucho la capacidad de difusión del pulmón, lo que reduce la capacidad de los pulmones de oxigenar la sangre y de eliminar el CO2 de la sangre.
3. El proceso obstructivo con frecuencia es mucho peor en algunas partes de los pulmones que en otras, de modo que algunas partes de los pulmones están bien ventiladas mientras que otras partes están mal ventiladas. Esta situación da lugar a cocientes ventilación-perfusión muy anormales, con un muy bajo en algunas partes, cortocircuito fisiológico, que da lugar a una mala aireación de la sangre, y un muy alto en otras partes, espacio muerto fisiológico, que da lugar a ventilación desperdiciada, y los dos efectos aparecen en los mismos pulmones. 4. La pérdida de grandes partes de los tabiques alveolares también reduce el número de capilares pulmonares a través de los cuales puede pasar la sangre. En consecuencia, la resistencia vascular pulmonar suele aumentar mucho, produciendo hipertensión pulmonar que, a su vez, sobrecarga el lado derecho del corazón y con frecuencia produce insuficiencia cardíaca derecha. El enfisema crónico suele progresar lentamente a lo largo de muchos años. La hipoxia y la hipercapnia se desarrollan debido a la hipoventilación de muchos alvéolos más la pérdida de las paredes alveolares. El resultado neto de todos estos efectos es una disnea grave, prolongada y devastadora que puede durar muchos años hasta que la hipoxia y la hipercapnia producen la muerte, un precio muy elevado que hay que pagar por el tabaquismo. Neumonía, inflamación pulmonar y líquido en los alvéolos. El término neumonía incluye cualquier enfermedad inflamatoria del pulmón en la que algunos o todos los alvéolos están llenos de líquido y células sanguíneas, como se muestra en la figura 43A5. Un tipo frecuente de neumonía es la neumonía bacteriana, producida la mayor parte de las veces por neumococos. Esta enfermedad comienza con una infección en los alvéolos, la membrana pulmonar se inflama y se hace muy porosa, de modo que líquido e incluso eritrocitos y leucocitos escapan de la sangre hacia los alvéolos. Así, los alvéolos infectados se llenan cada vez más de líquido y células, y la infección se propaga por extensión de las bacterias o de los virus de unos alvéolos a otros. Finalmente, grandes zonas de los pulmones, a veces lóbulos enteros o incluso todo un pulmón, se consolidan, lo que significa que están llenos de líquido y desechos celulares. Figura 43A5. Alteraciones de los alvéolos pulmonares en la neumonía y en el enfisema. En personas con neumonía las funciones de intercambio gaseoso de los pulmones disminuyen en diferentes fases de la enfermedad. En las primeras fases, el proceso neumónico podría estar localizado solo en un pulmón, con reducción de la ventilación alveolar pero manteniéndose un flujo sanguíneo normal a través del pulmón. Esta afección da lugar a dos alteraciones pulmonares principales: 1. Reducción del área superficial disponible total de la membrana respiratoria, y 2. Disminución del cociente ventilación-perfusión. Estos dos efectos producen hipoxemia, O2 sanguíneo bajo, e hipercapnia, CO2 sanguíneo elevado. La figura 43A6 muestra el efecto de la disminución del cociente ventilación-perfusión en la neumonía. La sangre que atraviesa el pulmón aireado se satura con O2 en un 97%, mientras que la que pasa por el pulmón no aireado tiene una saturación de aproximadamente el 60%. Por tanto, la saturación media de la sangre que bombea el corazón izquierdo hacia la aorta es de solo aproximadamente el 78%, que es muy inferior a lo normal. Figura 43A6. Efecto de la neumonía sobre la saturación porcentual de oxígeno, O2, en la arteria pulmonar, en las venas pulmonares derechas e izquierdas y en la aorta. Atelectasia, colapso de los alvéolos. Atelectasia significa colapso de los alvéolos. Puede aparecer en zonas localizadas del pulmón o en todo un pulmón. Algunas causas de atelectasia: 1. Obstrucción total de las vías aéreas, y 2. Ausencia de surfactante en los líquidos que tapizan los alvéolos. La obstrucción de las vías aéreas provoca colapso pulmonar. La atelectasia que se debe a obstrucción de las vías aéreas habitualmente se produce por: 1. Bloqueo de muchos bronquios pequeños por moco, y 2. Obstrucción de un bronquio importante por un gran tapón mucoso o por algún objeto sólido, como un tumor. El aire que queda atrapado más allá del bloqueo se absorbe en un plazo de minutos a horas por la sangre que fluye por los capilares pulmonares. Si el tejido pulmonar es lo suficientemente flexible, esto dará lugar simplemente a colapso de los alvéolos. Sin embargo, si el pulmón es rígido por tejido fibrótico y no se puede colapsar, la absorción de aire desde los alvéolos genera presiones negativas en el interior de los alvéolos, que arrastra líquido desde los capilares pulmonares hacia estos, haciendo de esta manera que los alvéolos se llenen completamente con líquido de edema. Este proceso es casi siempre el efecto que se produce cuando se produce atelectasia de todo un pulmón, una situación que se denomina atelectasia masiva del pulmón.
Los efectos sobre la función pulmonar global que produce la atelectasia masiva de todo un pulmón se muestran en la figura 43-7. El colapso del tejido pulmonar no solo ocluye los alvéolos, sino que casi siempre aumenta la resistencia al flujo sanguíneo a través de los vasos pulmonares del pulmón atelectásico. Este aumento de la resistencia se produce en parte por el propio colapso pulmonar, que comprime y pliega los vasos a medida que disminuye el volumen del pulmón. Además, la hipoxia de los alvéolos colapsados produce una vasoconstricción adicional, como se explica en el capítulo 39. Figura 43-7. Efecto de la atelectasia sobre la saturación de oxígeno, O2, de la sangre aórtica. Debido a la constricción vascular, disminuye enormemente el flujo sanguíneo a través del pulmón atelectásico. Afortunadamente, la mayor parte de la sangre se dirige hacia el pulmón ventilado y, por tanto, está bien aireada. En la situación que se muestra en la figura 43-7, 5/6 de la sangre pasan a través del pulmón aireado y solo 1/6 pasa a través del pulmón no aireado. Por tanto, hay una alteración solo moderada del cociente ventilación-perfusión global, de modo que la sangre aórtica tiene solo una desaturación de O2 leve a pesar de la pérdida total de ventilación de todo un pulmón. Pérdida del surfactante como causa de atelectasia pulmonar. La secreción y la función del surfactante en los alvéolos se analizaron en el capítulo 38. Se señaló que el surfactante es secretado por células epiteliales alveolares especiales hacia los líquidos que recubren la superficie interna de los alvéolos. A su vez, el surfactante reduce la tensión superficial de los alvéolos de 2 a 10 veces, y normalmente tiene una función importante en la prevención del colapso alveolar. Sin embargo, en varias situaciones, como la enfermedad de las membranas hialinas, también denominada síndrome de dificultad respiratoria, que con frecuencia se produce en recién nacidos prematuros, la cantidad de surfactante que secretan los alvéolos está tan reducida que la tensión superficial del líquido alveolar aumenta hasta varias veces el nivel normal. Esta situación produce una tendencia grave a que los pulmones de estos niños se colapsen o se llenen de líquido. Como se explica en el capítulo 38, muchos de estos niños mueren por asfixia cuando se produce atelectasia de grandes partes de los pulmones. Asma, contracción espasmódica de los músculos lisos en los bronquíolos. El asma se caracteriza por la contracción espástica del músculo liso de los bronquíolos, que obstruye parcialmente los bronquíolos y produce una gran dificultad respiratoria. Aparece en el 3-5% de todas las personas en algún momento de su vida. La causa habitual del asma es la hipersensibilidad contráctil de los bronquíolos en respuesta a sustancias extrañas que están presentes en el aire. En aproximadamente el 70% de los pacientes menores de 30 años el asma está producida por hipersensibilidad alérgica, especialmente sensibilidad a pólenes de plantas. En personas mayores la causa casi siempre es la hipersensibilidad a tipos no alérgicos de irritantes en el aire, como los irritantes del smog. La persona alérgica típica tiene tendencia a formar cantidades anormalmente grandes de anticuerpos IgE, y esos anticuerpos producen reacciones alérgicas cuando reaccionan con los antígenos específicos que han hecho que se desarrollen en primer lugar, como se explica en el capítulo 35. En personas con asma estos anticuerpos están unidos principalmente a los mastocitos que están presentes en el intersticio pulmonar, asociados íntimamente a los bronquíolos y bronquios pequeños. Cuando una persona asmática respira un polen al que es sensible, es decir, frente al cual esa persona ha desarrollado anticuerpos IgE, el polen reacciona con los anticuerpos unidos a los mastocitos, y hace que los mastocitos liberen varias sustancias diferentes. Entre ellas están, a. la histamina, b. la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, que es una mezcla de leucotrienos, c. el factor quimiotáctico de eosinófilos, y d. la bradicinina. Los efectos combinados de todos estos factores, especialmente de la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, son producir, 1. edema localizado en las paredes de los bronquíolos pequeños, así como secreción de moco espeso hacia las luces de los bronquíolos, y 2. espasmo del músculo liso bronquiolar. Por tanto, se produce un gran aumento de la resistencia de las vías aéreas. Como se ha señalado antes en este mismo capítulo, en personas con asma el diámetro bronquiolar disminuye aún más durante la expiración que durante la inspiración, por el colapso de los bronquíolos durante el esfuerzo expiratorio que comprime su exterior. Como los bronquíolos de los pulmones asmáticos ya están ocluidos parcialmente, la oclusión adicional por la presión externa genera una obstrucción especialmente grave durante la expiración. Por eso, el asmático suele inspirar bastante bien,
pero tiene gran dificultad en la expiración. Las mediciones clínicas muestran, 1. Marcada reducción de la velocidad expiratoria máxima, y 2. Reducción del volumen expiratorio por el tiempo. Además, todos estos factores en conjunto producen disnea, o hambre de aire, que se analiza más adelante en este capítulo. La capacidad residual funcional y el volumen residual del pulmón aumentan especialmente durante una crisis asmática aguda debido a la dificultad para expulsar el aire de los pulmones. Además, durante un periodo de años, la caja torácica se dilata de manera permanente, dando lugar a un tórax en tonel, y se produce un aumento permanente tanto de la capacidad residual funcional como del volumen residual. Tuberculosis. En la tuberculosis, el bacilo tuberculoso produce una reacción tisular peculiar en los pulmones, que incluye, 1. Invasión del tejido por macrófagos, y 2. Tabicación de la lesión por tejido fibroso para formar el denominado tubérculo. Este proceso de tabicación contribuye a limitar la ulterior transmisión de los bacilos tuberculosos hacia los pulmones y, por tanto, forma parte del proceso de protección contra la extensión de la infección. Sin embargo, en aproximadamente el 3% de todas las personas que presentan tuberculosis, si la enfermedad no se trata, el proceso de tabicación falla y los bacilos tuberculosos se diseminan por los pulmones, produciendo con frecuencia una destrucción muy marcada del tejido pulmonar con formación de grandes cavidades abscesificadas. Así, la tuberculosis en sus fases tardías se caracteriza por muchas zonas de fibrosis en los pulmones, así como una reducción de la cantidad total de tejido pulmonar funcional. Estos efectos producen, 1. Aumento del trabajo por parte de los músculos respiratorios para generar la ventilación pulmonar y reducción de la capacidad vital y de la capacidad ventilatoria. 2. Reducción del área superficial total de la membrana respiratoria y aumento del grosor de la membrana respiratoria, que da lugar a una progresiva disminución de la capacidad de difusión pulmonar. Y 3. Cociente ventilación-perfusión anormal en los pulmones, que reduce aún más la difusión pulmonar global. DO2 y DCO2. Hipoxia y oxigenoterapia. Casi todas las enfermedades que se han analizado en las secciones anteriores de este capítulo pueden producir hipoxia celular grave en todo el cuerpo. A veces la oxigenoterapia es muy útil, otras veces tiene una utilidad moderada y otras veces casi no tiene ninguna. Por tanto, es importante conocer los diferentes tipos de hipoxia. Después se pueden analizar los principios fisiológicos de la oxigenoterapia. A continuación se presenta una clasificación descriptiva de las causas de hipoxia. 1. Oxigenación inadecuada de la sangre en los pulmones por causas extrínsecas, a deficiencia de O2 en la atmósfera. B. Hipoventilación, trastornos neuromusculares. 2. Enfermedades pulmonares, a hipoventilación producida por aumento de la resistencia de las vías aéreas o disminución de la distensibilidad pulmonar. B. Cociente ventilación alveolar, perfusión anormal, incluyendo aumento del espacio muerto fisiológico y aumento del cortocircuito fisiológico. C. Disminución de la difusión en la membrana respiratoria. 3. Cortocircuitos desde la circulación venosa a la arterial, cortocircuitos cardíacos de derecha a izquierda. 4. Transporte inadecuado de O2 a los tejidos por la sangre, a anemia o hemoglobina anormal. B. Deficiencia circulatoria generalizada. C. Deficiencia circulatoria localizada, vasos periféricos, cerebrales, coronarios. D. Edema tisular. 5. Capacidad inadecuada de los tejidos de utilizar el O2, a intoxicación de las enzimas oxidativas celulares. B. Disminución de la capacidad metabólica celular para utilizar el oxígeno debido a toxicidad, deficiencias vitamínicas u otros factores. Esta clasificación de los tipos de hipoxia se puede deducir de los análisis de otros apartados de este capítulo. Solo es necesario analizar con más detalle un tipo de hipoxia de esta clasificación, es la hipoxia que está producida por una capacidad inadecuada de las células de los tejidos corporales de utilizar el O2. Capacidad inadecuada de los tejidos de utilizar el oxígeno. La causa clásica de imposibilidad de utilización del O2 por los tejidos es la intoxicación por cianuro, en la que el cianuro bloquea la acción de la enzima citocromo oxidasa, hasta tal punto que los tejidos simplemente no pueden utilizar el O2 aun cuando se disponga de mucho. Además, las deficiencias de algunas de las enzimas oxidativas celulares de los tejidos o de otros elementos del sistema oxidativo tisular pueden producir este tipo de hipoxia. Un ejemplo especial ocurre en la enfermedad beriberi, en la que varias etapas importantes de la utilización tisular de oxígeno y de la formación de CO2 están comprometidas por una deficiencia de vitamina B. Efectos de la hipoxia sobre el cuerpo. La hipoxia, si es lo suficientemente grave,
puede producir la muerte de las células de todo el cuerpo, pero en grados menos graves produce principalmente, 1. Depresión de la actividad mental, que a veces culmina en el coma, y 2. Reducción de la capacidad de trabajo de los músculos. Estos efectos se analizan de manera específica en el capítulo 44 en relación con la fisiología de las grandes alturas. Oxigenoterapia en diferentes tipos de hipoxia. El O2 se puede administrar, 1. Colocando la cabeza del paciente en una tienda que contiene aire enriquecido con O2, 2. Permitiendo que el paciente respire O2 puro o concentraciones elevadas de O2 de una mascarilla, o 3. Administrando O2 a través de una cánula intranasal. Si se recuerdan los principios fisiológicos básicos de los diferentes tipos de hipoxia, fácilmente se puede decidir cuándo será útil la oxigenoterapia y, en este caso, cuál será su utilidad. En la hipoxia atmosférica la oxigenoterapia puede corregir completamente la disminución de la concentración de O2 en los gases inspirados y, por tanto, supone un tratamiento eficaz en el 100% de los casos. En la hipoxia por hipoventilación una persona que respira O2 al 100% puede mover hasta 5 veces más O2 hacia los alvéolos con cada respiración que cuando respira aire normal. Por tanto, aquí también la oxigenoterapia puede ser muy útil. Sin embargo, no tiene ningún efecto sobre el exceso de CO2 sanguíneo que también produce la hipoventilación. En la hipoxia producida por la alteración de la difusión de la membrana alveolar se produce esencialmente el mismo efecto que en la hipoxia por hipoventilación, porque la oxigenoterapia puede aumentar la PO2 de los alvéolos pulmonares desde el valor normal de aproximadamente 100 mmHg hasta 600 mmHg. Esta acción aumentará el gradiente de presión de oxígeno para la difusión del O2 desde los alvéolos a la sangre desde el valor normal de 60 mmHg hasta un valor tan elevado como 560 mmHg, un aumento de más del 800%. Este efecto muy beneficioso de la oxigenoterapia en la hipoxia por alteraciones de la difusión se muestra en la figura 43-8, que señala que la sangre pulmonar de este paciente que tiene edema pulmonar capta O2 hasta 3 a 4 veces más rápidamente de lo que ocurriría sin tratamiento. Figura 43-8 Absorción del oxígeno hacia la sangre capilar pulmonar en el edema pulmonar con y sin oxigenoterapia en tienda. En la hipoxia producida por anemia, transporte anormal de O2 por la hemoglobina, deficiencia circulatoria o cortocircuito fisiológico, el tratamiento es mucho menos útil porque ya se dispone de una cantidad normal de O2 en los alvéolos. Por el contrario, el problema es que uno o más de los mecanismos para transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos es deficiente. Aún así, se puede transportar en estado disuelto una pequeña cantidad de O2 adicional, entre el 7 y el 30%, en la sangre cuando el O2 alveolar aumenta al máximo, aun cuando la cantidad que transporta la hemoglobina apenas se altera. Esta pequeña cantidad de oxígeno adicional puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En los diferentes tipos de hipoxia producida por una utilización tisular inadecuada de O2 no hay alteraciones ni de la captación de O2 por los pulmones ni del transporte a los tejidos. Por el contrario, el sistema enzimático metabólico tisular simplemente es incapaz de utilizar el oxígeno que le llega. Por tanto, la oxigenoterapia no proporciona ningún efecto beneficioso medible. Cianosis. El término cianosis significa color azulado de la piel, y su causa son cantidades excesivas de hemoglobina desoxigenada en los vasos sanguíneos de la piel, especialmente en los capilares. Esta hemoglobina desoxigenada tiene un color azul oscuro púrpura intenso que se transmite a través de la piel. En general aparece una cianosis evidente siempre que la sangre arterial contenga más de 5 g de hemoglobina desoxigenada por cada 100 ml de sangre. Una persona que tiene anemia casi nunca tiene cianosis, porque no hay hemoglobina suficiente para que estén desoxigenados 5 g por cada 100 ml de sangre arterial. Por el contrario, en una persona que tiene un exceso de eritrocitos, como ocurre en la policitemia verdadera, el gran exceso de hemoglobina disponible que se puede desoxigenar da lugar con frecuencia a cianosis, incluso en condiciones por lo demás normales. Hipercapnia, exceso de dióxido de carbono en los líquidos corporales. A primera vista podría sospecharse que cualquier enfermedad respiratoria que produzca hipoxia también debe producir hipercapnia. Sin embargo, la hipercapnia habitualmente se asocia a la hipoxia solo cuando la hipoxia está producida por hipoventilación o deficiencia circulatoria, por los motivos siguientes. La hipoxia causada por una cantidad insuficiente de O2 en el aire, una cantidad insuficiente de hemoglobina o intoxicación de las enzimas oxidativas solo tiene que ver con la disponibilidad de O2 o con la utilización del O2 por los tejidos. Por tanto,
se puede comprender fácilmente que la hipercapnia no se asocia a estos tipos de hipoxia. En la hipoxia que se debe a una alteración de la difusión a través de la membrana capilar o a través de los tejidos, habitualmente no se produce una hipercapnia grave al mismo tiempo porque el CO2 difunde 20 veces más rápidamente que el O2. Si comienza a producirse hipercapnia, esta inmediatamente estimula la ventilación pulmonar, que corrige la hipercapnia, pero no necesariamente la hipoxia. Por el contrario, en la hipoxia que está producida por hipoventilación, la transferencia de CO2 entre los alvéolos y la atmósfera está afectada tanto como la transferencia de O2. En este caso se produce hipercapnia junto con la hipoxia. En la deficiencia circulatoria, la disminución del flujo de sangre reduce la eliminación de CO2 desde los tejidos, lo que da lugar a hipercapnia tisular además de a hipoxia tisular. Sin embargo, la capacidad de transporte de CO2 por la sangre es más de 3 veces mayor que la del O2, de modo que la hipercapnia tisular resultante es mucho menor que la hipoxia tisular. Cuando la PCO2 alveolar aumenta por encima de 60 a 75 mmHg, en ese momento una persona por lo demás normal está respirando casi tan rápida y profundamente como puede, y el hambre de aire, también denominado disnea, se agrava. Si la PCO2 aumenta hasta 80 a 100 mmHg, la persona está obnubilada y a veces incluso semicomatosa. Se puede producir la anestesia y la muerte cuando la PCO2 aumenta a 120 o 150 mmHg. A estas elevadas concentraciones de PCO2 el exceso de CO2 comienza a deprimir la respiración en lugar de estimularla, generando así un círculo vicioso: 1, más CO2, 2, mayor disminución de la respiración, 3, más CO2, y así sucesivamente, culminando rápidamente en una muerte respiratoria. Disnea significa angustia mental asociada a la imposibilidad de ventilar lo suficiente para satisfacer la necesidad de aire. Un sinónimo frecuente es hambre de aire. Al menos 3 factores participan en la aparición de la sensación de disnea. Estos factores son: 1, la alteración de los gases respiratorios en los líquidos corporales, especialmente la hipercapnia y, en un grado mucho menor, la hipoxia. 2, la magnitud del trabajo que deben realizar los músculos respiratorios para conseguir una ventilación adecuada, y 3, el estado mental. Una persona presenta mucha disnea especialmente cuando se acumula un exceso de CO2 en los líquidos corporales. Sin embargo, en ocasiones las concentraciones tanto de CO2 como de O2 en los líquidos corporales son normales, pero para conseguir esta normalidad de los gases respiratorios la persona debe respirar de manera forzada. En estos casos la actividad intensa de los músculos respiratorios con frecuencia da a la persona la sensación de disnea. Finalmente, las funciones respiratorias de una persona pueden ser normales y a pesar de todo se puede experimentar disnea debido a un estado mental alterado. Esta situación se denomina disnea neurógena o disnea emocional. Por ejemplo, casi cualquier persona que piensa momentáneamente en el acto de la respiración puede comenzar súbitamente a respirar algo más profundamente de lo habitual debido a una sensación de disnea leve. Esta sensación está muy aumentada en personas que tienen miedo psicológico de no poder recibir una cantidad de aire suficiente, como cuando entran en habitaciones pequeñas o atestadas de gente. Respiración artificial. Ventilador. Se dispone de muchos tipos de ventiladores, cada uno de los cuales tiene sus propios principios característicos de funcionamiento. El ventilador que se muestra en la figura 43-9 allá está formado por una fuente de O2 o de aire en un tanque, un mecanismo para aplicar presión positiva intermitente y, en algunas máquinas, también presión negativa, y una máscara que se ajusta a la cara del paciente o a un conector para unir el equipo a un tubo endotraqueal. Este aparato impulsa el aire a través de la máscara o del tubo endotraqueal hacia los pulmones del paciente durante el ciclo de presión positiva del ventilador, y después habitualmente permite que el aire fluya pasivamente desde los pulmones durante el resto del ciclo. Figura 43-9 a ventilador. B. Respirador de tanque. Los primeros ventiladores con frecuencia producían lesiones de los pulmones debido a una presión positiva excesiva. En otro tiempo se desaconsejó intensamente su utilización. Sin embargo, en la actualidad los ventiladores tienen límites ajustables de presión positiva que se ajustan habitualmente a una presión de 12 a 15 cmH2 o para los pulmones normales, aunque a veces mucho mayor para pulmones no distensibles. Respirador de tanque, pulmón de acero. La figura 43-9b muestra el respirador de tanque con el cuerpo de un paciente en el interior del tanque y la cabeza que sobresale a través de un collar flexible, pero estanco.
En el extremo del tanque contrario a la cabeza del paciente, un diafragma de cuero activado por un motor se mueve hacia atrás y hacia adelante con un movimiento suficiente para elevar y reducir la presión en el interior del tanque. Cuando el diafragma de cuero se mueve hacia adentro se genera una presión positiva alrededor del cuerpo y se produce la expiración. Cuando el diafragma se mueve hacia afuera, la presión negativa produce la inspiración. Válvulas de control en el respirador controlan las presiones positiva y negativa. Habitualmente se ajustan estas presiones de tal modo que la presión negativa que produce la inspiración disminuya hasta -10 a -20 cmH2O y la presión positiva aumente hasta 0 a +5 cmH2O. Efecto del ventilador y del respirador de tanque sobre el retorno venoso cuando se introduce aire en los pulmones bajo presión positiva por un ventilador, o cuando la presión que rodea el cuerpo del paciente es reducida por el respirador de tanque, la presión en el interior de los pulmones se hace mayor que la presión en cualquier otra parte del cuerpo. Se produce un obstáculo al flujo de sangre hacia el tórax y el corazón desde las venas periféricas. En consecuencia, la utilización de presiones excesivas con el ventilador o con el respirador de tanque puede reducir el gasto cardíaco, a veces hasta niveles mortales. Por ejemplo, la exposición continua de los pulmones durante más de varios minutos a una presión positiva mayor de 30 mmHg puede producir la muerte por un retorno venoso inadecuado al corazón.